yo voy a dar un pantallazo general y él va a trabajar otros temas del antidopaje. Y también una alegría estar con Rodney Montes de Oca, que es el director del laboratorio acreditado de WADA cubano, que está también conectado por ahí con el nombre de Lucas. Ahí está Rodney, ahí lo veo con su nombre, así que está pudiendo conectarse, me alegro. Una alegría y un honor compartir esta charla con ustedes. Estoy en Montevideo, Uruguay, les mando un abrazo a toda la gente de América Latina. Entonces comenzamos con la WADA contándoles que la WADA, por su sigla en inglés, World Anti-Doping Agency, es la Agencia Mundial Antidopaje, es un organismo internacional que se crea en el año 1999, luego de lo que lo llamaron un Tour de France, donde hubo un escándalo, encontrando a la policía en Francia bolsas de sangre, y a partir de ahí se unen los gobiernos y los comités olímpicos del mundo para crear este organismo que regula todo lo que es la lucha contra el dopaje en el deporte. La misión que tenemos es liderar una campaña colaborativa por un mundo libre de dopaje, y básicamente nuestra tarea principal es superar y cooperar para la correcta aplicación del Código Mundial Antidopaje. El Código Mundial es ley en todos los países del mundo. Los diferentes países lo han adoptado a través de la Convención Internacional de UNESCO, etcétera, etcétera, y aplica para toda la comunidad deportiva, para deportistas, para entrenadores, para médicos, personal de apoyo a los deportistas, gestores deportivos, familias, o sea, es un conjunto de reglas que nosotros supervisamos que sean aplicadas de manera correcta, siguiendo siempre los lineamientos legales. Como yo les decía, es un organismo internacional que está compuesto de manera mixta. La mitad de su composición, el 50%, es a través de los gobiernos del mundo, por sus ministerios de deporte, y el otro 50% con el movimiento deportivo, o sea, a través del Comité Olímpico Internacional. Y de esa misma manera es financiado, los recursos llegan mitad de los gobiernos del mundo y la otra mitad del Comité Olímpico Internacional, y los órganos de decisión de la WADA, o sea, quienes toman las decisiones en cuanto a las políticas que tenemos que llevar adelante, también lo conforman 50% miembros de los gobiernos y 50% miembros del movimiento deportivo. Esto es un poco un pantallazo para que ustedes entiendan dónde está la base legal del trabajo que hacemos y cómo es. ¿Qué es lo que hacemos a grandes rasgos? Lo más importante y lo más trabajoso es monitorear que ese Código Mundial Antidopaje, que vamos a ver en próximas diapositivas, se cumpla, y a su vez que en cada uno de los países las organizaciones nacionales antidopaje desarrollen un programa completo. ¿Qué quiere decir un programa completo antidopaje? Significa que el país realice controles antidopaje dentro y fuera de competencia de una manera planificada, eficiente y efectiva, y que analicen laboratorios acreditados. Significa también que tenga un plan educativo organizado, y significa que tenga, entre otras cosas, una estructura de paneles disciplinarios, de apelaciones, donde los deportistas pueden ser eventualmente tratados en una audiencia justa y razonable. Significa también que tengan una capacidad de desarrollo e investigación, y bueno, todo eso tratamos de monitorear y cooperar con la región para que sea llevado adelante de la mejor manera posible. Entonces los temas principales son, como ven ahí, educar, informar, prevenir. También trabajamos mucho con la ciencia y la medicina, a través de los laboratorios en la investigación científica. Me imagino que ese tema es el que va a hablar Rodney. Y también trabajamos con la ley y cooperamos a través del Departamento de Informaciones e Investigaciones de WADA, que cada vez ha tomado más fuerza. Todos estarán al tanto de los escándalos de Rusia, que venimos con esos informes desde el año 2016, y en este momento específicamente estamos esperando una decisión del Tribunal Arbitral de Suiza sobre el incumplimiento y las violaciones que ha tenido la agencia rusa de antidopaje, o RUSADA, con respecto a diferentes situaciones.
Contarles también dónde estamos. Ahí en el mapa pueden ver que la oficina principal está en Canadá, en Montreal, donde trabajan más o menos unos 130 empleados. Luego tenemos en Europa, en Suiza, en la ciudad de Lausanne, la oficina regional para Europa y el vínculo con federaciones internacionales, donde más o menos hay unas 6, 7 personas, es la oficina regional más grande. Y luego en el mapa están las 3 oficinas regionales para Asia y Oceanía, que está en Tokio, para África, que está en la ciudad del Cabo, en Sudáfrica, y para América Latina y el Caribe, que está en Montevideo, Uruguay, que es desde donde les estoy hablando. Las oficinas regionales de Asia, África y América Latina y Caribe tienen 3 empleados, o sea, 3 personas somos el personal, un director, un manager y un coordinador. Así que ese es el trabajo que hacemos de manera cotidiana, siempre vinculados con los distintos departamentos que están en Montreal. Cuando digo departamentos, son las áreas de acción. Por ejemplo, departamento de ciencia, departamento de medicina, departamento de educación. Según el área que tenemos que trabajar con el país, es la persona de Montreal que nos acompaña en la tarea. Como les decía hoy al inicio, lo primero, los documentos obligatorios que tenemos son el Código Mundial Antidopaje y los estándares internacionales. Para hacerlo de una manera, explicarlo de una manera sencilla, decimos que el código cobra vigencia cuando la UNESCO en el año 2005 lo toma en su seno y hace lo que nosotros llamamos, o lo que se llama, la Convención Internacional de UNESCO contra el Dopaje en el Deporte. A partir del año 2005, los gobiernos del mundo lo que hacen es ratificar esa Convención Internacional de UNESCO que incorpora el código y por lo tanto pasa a ser ley el Código Mundial Antidopaje y los estándares internacionales en cada uno de los países. Los estándares internacionales son 8, en el día de hoy hay 6 hasta el 31 de diciembre y a partir del 1 de enero se agregan 2 estándares internacionales nuevos. Uno es el Estándar Internacional de Educación y otro es el Estándar Internacional de Educación y de Gestión de Resultados. Los estándares que están vigentes hoy son el estándar de autorización de uso terapéutico, que vamos a hablar más adelante, que significa cuando un deportista tiene que tomar por motivos de salud una sustancia que está en la lista de prohibida, cómo hace todo el trámite. También está el estándar internacional de laboratorio, que es el que regula cómo debe ser el accionar de un laboratorio y cuáles son las condiciones para que un laboratorio sea acreditado. Tenemos el estándar internacional de controles e investigaciones, que tiene que ver justamente en cómo se lleva adelante un control y cómo se llevan adelante las diferentes investigaciones. Y tenemos el estándar internacional de cumplimiento de los signatarios. Cuando hablamos de signatarios, hablamos de aquellos que son quienes han ratificado la Convención de UNESCO, o sea, los diferentes países. Y por último, el estándar que se llama lista de sustancias y métodos prohibidos, o lista de prohibiciones, que acá en Uruguay esa palabra suena un poco raro, pero bueno, esa lista sí cambia todos los años y se actualiza el 1 de enero de cada año. O sea, hoy por hoy tenemos una lista vigente hasta el 31 de diciembre del 2020 y el 1 de enero del 2021 ya entra en vigor la nueva lista. Todo eso está en la página web de la WADA y ahí pueden ver las modificaciones, que siempre son menores, pero siempre es bueno estar al tanto. Como les decía, acá en una foto más fácil de ver lo que les estaba diciendo, les subrayé con un círculo rojo los 2 estándares nuevos, gestión de resultados, cuya palabra en inglés es Result Management, y Education, que es el de educación. Por suerte, el estándar de educación está traducido al español, y el de gestión de resultados también. Uno lo hizo la ONAD, la Organización Antidopaje de Colombia, y otro la Organización Antidopaje de Bolivia, con la ayuda de la Organización Regional Sudamericana. La idea es tener todos los estándares traducidos al español, así como está el código, para que la comunidad hispanohablante tenga mejor acceso a estos documentos y entienda un poco mejor esto que es tan complicado, que es básicamente un estándar, es un conjunto de artículos que regulan un área del antidopaje. Al final, esta diapositiva abajo vieron que dice programa de apoyo, que es el ADEL, cuya sigla en inglés es
Anti-Doping e-Learning Platform. Es una plataforma de aprendizaje o de educación antidopaje, es una plataforma gratis y es las últimas diapositivas, que son las que vienen ahora, son las que me gustaría hablar al respecto. Antes quiero decirles algo, me voy para el final, paso lo de Adel. Esto me pareció interesante comentárselos. Con el tema del COVID, había que adaptarse, todo esto que les cuento sigue en vigor y los controles se siguen haciendo. Hubo un decaimiento muy importante a partir de marzo, que comenzó la pandemia, en la cantidad de controles que se realizaron, pero en todos estos links que ven acá, nosotros publicamos documentos para adaptarnos a la situación. El 20 de marzo se crea una guía para las organizaciones antidopajes con el COVID, y luego el 23 de marzo vemos que, empezamos a ver que los atletas tenían muchas preguntas al respecto, entonces creamos un documento que se llama Preguntas y Respuestas para los Atletas, y lo difundimos. Luego pasó un mes y medio de la pandemia, y el 6 de mayo hicimos una actualización de ese primer documento de guía para controles durante el COVID, que había pasado un mes y medio de la pandemia, y actualizamos, cómo seguimos en esta situación. A fines de mayo, el 25, volvimos a publicar un nuevo documento para los atletas, y el 5 de junio publicamos una guía para cómo hacer con la educación remota, qué otras herramientas podíamos utilizar. O sea que lo que fuimos haciendo es tratar de adaptar lo que teníamos a la nueva situación. Por ejemplo, de esto se hablará más adelante, me imagino tal vez Rodney, pero el protocolo de toma de muestras se trató de respetar las guías de la WADA, el protocolo sanitario nacional, incluía, por ejemplo, que ahora los oficiales de control del dopaje usan guantes, máscaras faciales, productos de limpieza, obviamente la desinfección es mayor, se firman diferentes documentos, tratan de no enviar personal que sea de riesgo. Hay un montón de situaciones, pero siempre lo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que, en ese proceso de recolección de la muestra, seguir las instrucciones sanitarias, tanto para la recolección de la muestra como para la eliminación, el distanciamiento social y físico, etcétera, etcétera. Además, y sobre todas las cosas, en todos los países del mundo, las situaciones y las reglas sanitarias son diferentes dependiendo del Ministerio de Salud de cada país, y por supuesto que eso hay que respetarlo. Hay algunos países que aún siguen en cuarentena obligatoria o todavía no se ha reiniciado la actividad, y eso hay que respetarlo. Sin embargo, como dato interesante, me pareció decirles que en agosto, por ejemplo, ya los controles empezó a subir a partir de mayo, junio, julio, agosto, y en agosto ya llegamos a hacer la mitad de los controles que habíamos hecho el año pasado, después de caer profundamente la curva en marzo, ¿no? Que fue cuando empezó la pandemia. Y en septiembre aumentó, en octubre aumentó, y ahora en noviembre, si bien no estamos en el mismo nivel de colección de muestras que el año anterior, estamos muy cerca. Y eso es una cosa buena, porque hemos sabido adaptarnos, tanto nosotros como WADA, como Agencia Mundial Antidopaje, con nuestras regulaciones, así como también los países con las suyas. Esta es la dirección de la página web que yo les comentaba, para el que quiera interactuar y tener un diploma. Me parece muy interesante el tema del diploma, porque hay ciertos cursos que voy a mencionar a continuación, que se pueden hacer, y cuando uno termina de hacer esos cursos, me otorga un diploma. Cuando yo me conecto a esta página web, lo primero que tengo que hacer es registrarme como usuario, y lo importante es que cuando recién se conectan puede ser que la plataforma esté en inglés, pero arriba a la derecha dice Other Languages, o sea, otros idiomas, y está el idioma español como una opción para poder cambiar el idioma y ahí poder trabajar. Acá les paso una foto de todos los cursos que tenemos disponibles en línea, y en realidad les quiero específicamente hablar de los que están disponibles en español, y donde yo veo que es más fácil y más direccionado poder avanzar. En todos estos, menos en la guía de padres, tenemos un diploma cuando lo hacemos. Entonces tenemos el curso para deportistas, que lo llamamos Alfa, y que actualmente está en reforma, como decimos, para el próximo año Ser Mejor. Vamos a tener dentro del mismo Alfa, que es un curso para deportistas,
5 niveles distintos, por ejemplo, para deportistas de alto rendimiento y Juegos Olímpicos, para deportistas de rendimiento medio, para deportistas recreativos. O sea, toda esta plataforma se está modificando, pero sigue estando disponible todo y pueden hacerlo todos. O sea, un técnico puede tomar un curso de deportista también, un papá que tenga ganas de saber qué es lo que está estudiando su hijo también. No es que el deportista solo puede hacer ese curso y nadie más. Lo mismo sucede para el curso Entrenadores Juego Limpio, que se llama Coach True en inglés. Está muy interesante y en Uruguay, por ejemplo, el Instituto Superior de Educación Física, que es el instituto público de donde egresan los técnicos deportivos, tomaron este curso y crearon una materia que se llama Educación Antidopaje, lo hicieron en un semestre y el material base de esa asignatura fue justamente este curso Entrenadores Juego Limpio, que también está en revisión para poder hacerlo el próximo año en 3 niveles, o sea, aquel técnico que trabaja con deportistas de alto rendimiento, rendimiento medio o atletas recreativos. Tenemos también el curso para médicos, que le estamos cambiando el nombre a más fácil, a Medical Toolkit, que es más atractivo que decir Sport Physicians, que es más difícil, más largo, y en realidad la traducción de Physicians no tiene mucho sentido en español. Este es un curso que es para todo el personal médico que trata a los deportistas. Por supuesto que toda la información en esto está vinculada al tema antidopaje específicamente. Y por último, hablarles que hay una guía de padres que me pareció muy interesante que sepan que existe, que es un librito que está online, donde los papás pueden leer y entender cuáles son los momentos, por ejemplo, que su hijo, su deportista, está más vulnerable a doparse y cómo lo podemos ayudar. Eso me pareció interesante compartir. Por último, decirles que estamos en un momento difícil, que esta pandemia nos ha hecho cambiar, que tenemos que tomar conciencia de este mundo diferente, que hay que cuidarse a uno mismo significa cuidar a los demás, y como yo digo, cuidar a mi gente, a mi país y a mi mundo, que tenemos que ser responsables y que tenemos que tratar de revalorar y resignificar todo este legado que hemos recibido, que es la vida, que es el mundo, que es la familia, que son los amigos, y justamente por eso avanzar, no solamente en el juego limpio, sino jugar limpio en todos los órdenes de la vida, para, bueno, tener un 2021 un poco más positivo en ese aspecto que lo que hemos tenido este año, que nos ha dejado mucho aprendizaje. Muchísimas gracias por todo, estoy a la orden para cualquier pregunta que puedan tener. Yo solo estoy revisando aquí las preguntas. Aquí Liz está mudo. Usted está mudo. Aquí en el chat está hablando aquí algunas personas. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Hay saludos de Cartagena, Colombia, Liga de Baloncesto de Bolívar. Saludos desde Montemorelos, Nuevo León, en México, o sea, está bien internacional. Saludos desde Brasil também, a Hilton Figueira. Desde Concepción, Chile, buenas tardes, gracias por la oportunidad de participación. Tendremos acceso a material expuesto para poder acceder después a los links presentados? Foi uma das perguntas aqui. Okay. A apresentação vai quedar gravado, pero não sei se há algum link ou alguma indicação que você queira hacer. De parte de WADA, la presentación está disponible. Creo que lo más importante es justamente el link a esta plataforma que les indicaba, que es donde está todo el material. Bueno, estoy a la orden para aclarar cualquier pregunta. O no entendieron nada o se durmieron todos porque o fue muy clara la presentación, una de dos. No, fue muy clara. Bueno, yo quedo a la orden, como les decía, la presentación está a la orden, y bueno, espero que poder haberles dado un pantallazo un poco de qué es lo que hacemos, y con mucho gusto escucho a mis otros colegas panelistas. Muchas gracias. Temos aqui Klaus, não sei, aqui estão falando, é porque estão, a hora ubicaram onde estão as perguntas aqui no chat. Alguns estão fazendo em um chat normal. Aqui estão perguntando quanto han cambiado os protocolos desde o ano 2006 hasta la fecha.
¿Desde qué año me preguntás? 2006. ¿2006? Sí. Mucho, porque en el 2006 la WADA recién estaba comenzando y no sé a qué protocolo específicamente se refiere, pero el primer código fue del año 2004, luego tuvo Código Mundial Antidopaje, luego tuvo una revisión en el año 2009, un nuevo código. El código que tenemos vigente ahora es del 2015 y en el 2021, o sea, el año que viene, entra en vigor un nuevo código, así que ha cambiado bastante. Igualmente, el concepto global de lo que es un programa antidopaje es lo que decía al principio de mi presentación, hacer controles, pero basarse también en el tema de la educación. Eso es muy importante. Também eu ubiquei aqui uma pergunta em el chat, se a ATP se rige por um regulamento de la WADA ou tem seu próprio regulamento. ¿Quién? ¿La TV? La ATP. No sé qué es la ATP. Ah, ok. No, se rige todo por la WADA. La WADA, el reglamento de WADA aplica a todos los deportes en todos los países, en todo el mundo. O sea, esto es un organismo internacional que regula absolutamente todo. Entonces, trabajamos en todos los países y trabajamos con las federaciones internacionales. Perfeito. Aqui, saludos desde Lima, de Peru. Muito clara a apresentação, graças a de Chile, foi muito clara, interessante. Bueníssima a apresentação. Quais o threshold de medição, já que a bibliografia atualizada discute que os falsos positivos são muito comuns? Bueno, yo no diría que son muy comunes. Ha habido casos muy excepcionales de falso positivo, considerando que se hacen 300.000 muestras al año y tenemos un falso positivo 1 cada 3 años o cada 2 años. No sería ese un número muy común. De 900.000 muestras tener un falso positivo es un número muy bajo. Veo una pregunta por acá que dice, ¿cuándo se podrá tener una legislación en todos los países para cuál el delito sea considerado, el dopaje sea considerado un delito? Creo que eso es una discusión que los países deben tener y me parece muy relevante que puedan, por ejemplo, en Chile, sé que están trabajando una legislación para poder tener el delito como dopaje. Hay países como Italia, como Francia y otros más en Europa que sí es un delito. ¿Cuál es la sensibilidad y especificidad de las pruebas? Esa pregunta se la dejo para Rodney, que es el genio acá de la química. Me refiero a los que respaldan los papers actualizados, no sé a qué se refiere exactamente, pero bueno, para cuando uno toma una muestra, sí hay una densidad específica que la muestra tiene que tener, hay un volumen de orina o de sangre que hay que recoger con ciertos protocolos, que está todo explicado en el estándar internacional de controles y en diferentes documentos técnicos que se anexan a ese estándar internacional. Pero en ese sentido, más detalles y números tal vez le pueda dar Rodney. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, hay una pregunta de Germaín Pérez desde Viña del Mar. Pregunta, cuando alguien es castigado por control adverso o posesión de algún medicamento u otro y coopera con comisión dopaje, ¿se rebaja su castigo y no se da a conocer al público? Bueno, hay un artículo en el Código Mundial Antidopaje, también Roberto, que creo que me leyó la pregunta, muchas gracias, puede hablar más del tema, que sabe muchísimo de gestión de resultados, y sí, hay un artículo en el Código que se llama ayuda sustancial. Entonces, una pena puede ser rebajada cuando el deportista provee al panel ayuda sustancial. Pero ayuda sustancial al panel que lo está juzgando, debe ser sustancial, como dice la palabra, o sea, debe ser que el deportista provee algún dato que permite, por ejemplo, desenmascarar una red de tráfico o una red de dopaje, o sea, que da información válida y cierta para que se pueda investigar o crear líneas de investigación que lleguen realmente a la raíz o al origen del dopaje, porque muchas veces el deportista, como decimos nosotros, es el último eslabón
de una cadena de corrupción que hay antes, que es el que produce la sustancia prohibida y no es legal en el país, el que trafica esa sustancia que tampoco es legal, que puede ser traficada internamente o traficada desde el exterior, el que administra esa sustancia, que puede ser un médico, que puede ser, en algunos casos muy tristes, es hasta la familia, un familiar, un compañero de equipo. Entonces, todas esas situaciones se contemplan, y si el deportista da una ayuda sustancial, en ese sentido, la pena puede ser rebajada. Hay otra pregunta de Claudio Jara. Si un deportista está en droga o cae en dopaje, ¿cuál es la ayuda brindada por el organismo fiscalizador? ¿Qué papel juega la WADA en la rehabilitación del deportista? Bueno, a partir del próximo año, con el nuevo código, un deportista que es sancionado por un consumo de alguna sustancia que le llaman sustancias de abuso, porque se consideran que son drogas sociales. Hoy por hoy en la lista tenemos, por ejemplo, la cocaína, el cannabis como esas drogas. Hay distintos momentos de consumo, pero si, por ejemplo, si la sustancia fue consumida fuera de competencia, la sanción se rebaja, inclusive en algunos casos hasta 3 meses, si fue fuera de competencia, siempre y cuando el deportista se someta a un plan de rehabilitación controlado por la Agencia Mundial Antidopaje y controlado por la Organización Nacional Antidopaje. La idea de poder rebajar alguna sanción sujeto a planes de rehabilitación tiene que ver con la idea de que un deportista que le da un doping positivo por una sustancia de abuso social, en general es un drogadicto y no es que la tomó para mejorar el rendimiento. De todas maneras, como esas sustancias en competencia sí mejoran el rendimiento, si es, por ejemplo, el metabolito de la cocaína encontrado en competencia, la sanción es muy dura, es hasta de 4 años o más. Otra persona pregunta si los cursos que presentó recién en su muestra tienen algún valor o son gratuitos. ¿Sí qué, perdón? Si son gratuitos los cursos que recién usted mencionó en la presentación. Gratuito, sí, es todo gratis. Eso es un detalle importante que no mencioné. Es todo gratis, lo pueden hacer, y ojalá que, bueno, la retroalimentación que nos puedan dar, qué les pareció, qué cosas podemos mejorar, estamos a la orden, es gratis. Veo una pregunta acá que dice, ¿el remero uruguayo sancionado por los Panamericanos está sancionado por la FISA o por ustedes? Por la FISA, por la Federación Internacional de Remo. La WADA no sanciona a ningún deportista, no podemos sancionar. Lo que nosotros hacemos es apelar una sanción cuando no estamos de acuerdo. Los únicos órganos que pueden dar una sanción a un deportista es la Organización Nacional Antidopaje, que es cuando el deportista es de nivel nacional, o la Federación Internacional cuando el deportista es de nivel internacional. Y luego, una vez que se da la sanción en primera instancia, tanto la da una federación internacional como la da, por ejemplo, Chile, en el caso que sea un deportista nacional chileno, el deportista tiene derecho a apelar esa sanción. Si la sanción la dio la Organización Nacional Antidopaje y es un deportista nacional, la apelación se hace al panel de apelaciones en Chile. Si es un deportista de nivel internacional, la apelación se hace directamente al TAS. En una federación internacional, como es la FISA o cualquier otra, la apelación se hace directamente al panel de apelaciones de esa federación internacional, que en este caso la FISA, que es la Federación Internacional de Remo, y en el caso de que eso no sea favorable, la última instancia de apelación es al TAS, que es el Tribunal Arbitral de Suiza. Pero entonces, para que quede claro la audiencia, la WADA no da sanciones. Lo que nosotros hacemos, por eso yo decía que la misión nuestra es monitorear el código, que el código se cumpla, es fijarnos, ¿esta sanción está de acuerdo a lo que dice el código? Lo que le dieron a este deportista, ¿es más, es menos? Entonces, si vemos que hay algo que está mal, la WADA apela esa sanción, en contra del deportista o a favor del deportista. No sé si hay alguna otra pregunta. La última pregunta, María José, dice, ¿cómo se puede acceder a las listas de drogas que están prohibidas en el golf? Sí, a mí me preocupa que sigan preguntando por deporte. Yo creo que lo que no pude dejar claro o no puedo hacer que integren en el conocimiento es que hay una lista prohibida
para todo el mundo, para todos los deportes, para todos los deportistas, para el golf, para el tenis, para el ajedrez, para el remo, en Uruguay, en China, en Japón, en Kazajistán. O sea, esto es el Código Mundial Antidopaje y la lista de sustancias prohibidas y los estándares de los que hablé, y esto que estoy hablando de los procedimientos, no es que aplica para una cosa sí, una cosa no, para un deporte sí, para otro no, aplica para todos, para todo el mundo. Esa es la armonización de la que hablamos al inicio. Por lo tanto, la lista de sustancias prohibidas que publica la Agencia Mundial Antidopaje, que la pueden encontrar en la página web de la WADA y también en español, aplica para el golf y aplica para todos. Y la lista se publica siempre en la página web de la WADA. Y si ponen en un buscador en internet, en Google, también enseguida encuentran lista prohibida y sale. Esa lista es para todos los deportes, en todas las situaciones. María José, Bueno, ¿ahí me escuchas? María Sí. José, ¿me escuchas? Sí, claro. Hay una idea que ronda en el ambiente que dice, ¿qué evoluciona más rápido, el control o la trampa? ¿Qué se puede decir al respecto? Y que vamos ahí. Yo creo que es una carrera que en el fondo nunca la terminamos de ganar. Yo creo que a veces la trampa va antes, pero en los casos excepcionales. O sea, yo soy la directora para América Latina y el Caribe, conozco más la región acá, y de la experiencia que tengo en esta región, que son 39 países, es que acá no hay tanto dinero. No hay dinero para el dopaje, no hay dinero para el deporte, no hay dinero para el dopaje. Los grandes casos de trampa, de doping, que no podemos descubrir desde WADA, llevan millones y millones de dólares en estudios científicos, en un deportista como por ejemplo el caso de Lance Armstrong, que tenía un equipo de gente, el ciclista de Estados Unidos, atrás que lo dopaba, pero un equipo de profesionales, de médicos. O sea, en esos casos así, donde hay un equipo de científicos apoyando a un deportista, ahí sí es difícil, pero en general tenemos métodos muy efectivos de controles, muy efectivos cuando nosotros le pedimos a una organización antidopaje que controle, que investigue, y también les pedimos que hagan lo que se llama un plan de controles con el análisis de riesgo. O sea, cuando Chile va a hacer su control a la natación, a este deportista, no es porque justo ese día se le ocurrió que iba a la piscina y le tocó a ese señor, o es porque hacen un plan de controles donde entienden que por ejemplo, estoy diciendo natación, no lo vayan a tomar como algo porque se me ocurrió, porque mis hijas nadan, pero van y porque entienden que la natación es un deporte de riesgo y entonces en este periodo lo van a controlar. O sea, no es al azar que se hacen los controles, no es que se levantaron con ganas de ir a hacer al ciclismo y van, es todo un proceso de pienso profundo que se hace en conjunto con la WADA y que se efectiviza. Entonces, por eso es muy difícil que un deportista se escape si realmente está bien planificado el control. Pero también tenemos en América Latina que hay poco dinero para esto, así como hay poco dinero para el deporte, hay poco dinero también para el control antidopaje y son análisis caros, pero acá tengo a Rodney de Cuba que tiene el director del laboratorio, buenos convenios con la región, así que no podemos decir que son caros, podemos decir que vale la pena hacerlos, pero no, hablando en serio, Cuba es uno de los laboratorios más económicos para nosotros, y una cosa muy importante, los 33 laboratorios que tenemos en el mundo acreditados tienen todos el mismo nivel de certificación, si no, no están acreditados por WADA. O sea que es lo mismo mandar a un laboratorio en Cuba que en Estados Unidos, que en Francia, que tienen su laboratorio. Eso es importante que sepan. Perfecto. María José, quería formular la última pregunta y para agradecerte tu excelente presentación. Esta flagelo, digamos, esta actividad del dopaje encierra muchos recursos, mucha tecnología. Y hay por el otro lado, al frente, digamos, está todo lo que se hace en función de neutralizar o evitar esto. Por tanto, ahí hay implícito un concepto que es complejo y simple a la vez, que es la prevención. Me imagino que ustedes tienen también como objetivo prevenir, y dentro de ese contexto, dentro de esa prevención, nosotros hemos querido iniciar o hacer este encuentro, esta reflexión con ustedes. Aprovecho de agradecer doblemente eso, y justamente indicarles a nuestros auditores y nuestros colaboradores que esta actividad no solo va a ser grabada, sino que nosotros pensamos replicar
y ir actualizando por lo menos anualmente o con una frecuencia que indique también el desarrollo de este fenómeno como tal. ¿Qué piensas tú al respecto de la prevención? Y aprovecho de despedirme, de agradecerte infinitamente, y haremos todos los esfuerzos por contar nuevamente contigo y ojalá sea presencial, ¿ok? Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Ojalá que sí, que nos podamos ver en persona. Y con respecto a la prevención y la educación y este tipo de eventos, nosotros favorecemos y somos sumamente, empujamos estas iniciativas. Por eso estoy hoy acá participando, a pesar de que es como un permanente participación y hacer Zoom y seminarios, porque en realidad entendemos que esto es muy importante. La prevención, la educación, el control es verdad que es importante, pero a mí me parece muy injusto que un deportista sea sancionado por desconocimiento de la norma o porque no sepa que podía tomar una sustancia prohibida y justo la tomó. Y lamentablemente en América Latina también pasa mucho, porque hay países que no llega la información y el deportista se sanciona porque nunca supo lo que es un control antidopaje, porque no sabe que no puede tomar. También están los que hacen trampa a propósito, y bueno, esos sí tienen que ser sancionados, y duramente, porque si alguien gana una carrera por haber tomado una sustancia prohibida, no merece porque es una falta de consideración con todos los demás que juegan limpio. Ahora, que haya sanciones por desconocimiento es muy triste, y pasa muchísimo. Entonces tenemos que trabajar muy fuerte en lo que es la prevención, en lo que es la educación, en entender que nosotros somos agentes de cambio desde el lugar que nos toque trabajar y que siempre podemos hacer algo más. A través de la plataforma, ahí les pasé los links a quienes me los estaban pidiendo, tanto en la dirección de mail de la UADA, perdón, de página web donde pueden encontrar información, y sobre todo el link de ADEL, que yo creo que es un link que se puede distribuir, que lo pueden empezar a difundir entre sus deportistas, sus alumnos, encargarse que el personal que trabaja en lo que es el deporte y la educación física, la educación, conozca un poco más del tema y sepa que existe algo que se llama la Agencia Mundial Antidopaje, que está ayudando para esto. Desde la oficina regional estamos a las órdenes, y me voy a quedar a escuchar a mis compañeros lo más que pueda porque no me los quiero perder. Muchas gracias, un placer.